Pedro Infante. El alma eterna de México, la voz que no se apaga ni con el paso de los siglos. No fue solo un cantante ni solo un actor. Fue el latido vivo de un país entero, el espejo de un pueblo que reía y lloraba con él. El ídolo de ídolos. El hombre que convirtió la pobreza en poesía y el dolor en canción. Su nombre no pertenece al pasado sino a la leyenda. En una época dorada donde el cine brillaba con falsos oros y las estrellas competían por reflejos, Pedro resplandecía distinto. Sencillo, carismático, generoso. El hombre que llegaba al set en bicicleta mientras otros llegaban rodeados de lujos. Su humildad rompía la distancia entre el mito y la gente. En su sonrisa cabía un país. En su voz, la esperanza de millones. Pero detrás de aquella luz inmensa habitaban sombras profundas. Las noches sin descanso, los amores imposibles, los vuelos temerarios que buscaban libertad y terminaban rozando la tragedia. Su corazón que cantaba para todos, a veces latía en soledad, agotado por las exigencias de un destino que no perdona a los héroes. Y entonces llegó el día en que el cielo decidió reclamarlo. A los 39 años, cuando su voz aún llenaba de vida las radios del continente, el avión que pilotaba cayó sobre Mérida, dejando a México en silencio. No apartes la mirada, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia. Es la herida más bella que la música mexicana jamás conoció. Las primeras heridas de Pedro Infante no fueron escritas por la fama, sino por la pobreza misma. Antes de ser el ídolo de un país, fue un niño que escuchaba el silencio de los estómagos vacíos y el crujir de la madera en una casa humilde de Guamúchil, Sinaloa. Nació el 18 de noviembre de 1917, tercero de 15 hermanos, en un hogar donde el amor era abundante, pero el pan escaso. Su padre Delfino Infante García, maestro de escuela y músico aficionado. Su madre Refugio Cruz Aranda, mujer de carácter fuerte que cosía hasta la madrugada para alimentar a su tropa. En aquel paisaje árido del norte mexicano, Pedro aprendió que el trabajo era más seguro que la suerte y que la música podía ser una forma de pan. Desde niño la vida le habló en notas. A los 11 años ya afinaba guitarras hechas con alambre reciclado. A los 13 construyó su propio instrumento con tablas sobrantes de carpintería. Lo llamaba su primera guitarra de esperanza. Pero el destino, siempre impaciente, no tardó en ponerle pruebas. Su familia se mudó una y otra vez de Mazatlán a Guamúchil, de ahí a Los Mochis y finalmente a la capital. En cada mudanza dejaba atrás amigos, risas y pedazos de infancia. No hubo escuela estable ni pupitre propio, solo el eco del trabajo y la obligación de ayudar en casa. En una entrevista décadas más tarde, su hermano José relató que Pedro pasaba las tardes reparando sillas por unas pocas monedas, mientras cantaba boleros para espantar el cansancio. No lo hacía por ambición, sino porque cantar era su única forma de respirar. A los 16 años formó su primer conjunto musical, La Rabia, y comenzó a tocar en bailes y ferias locales. Allí descubrió algo que marcaría su vida. La voz no solo era instrumento, era refugio. Entre los aplausos de un público modesto por primera vez, sintió que pertenecía a algún lugar. Sin embargo, el camino al sueño estaba empedrado de despedidas. Uno de sus hermanos menores enfermó y murió siendo apenas un niño. Aquella pérdida silenciosa le clavó la certeza de que nada en la vida era eterno. Su padre, disciplinado y severo, no veía con buenos ojos la idea de un hijo artista. «El canto no da de comer», le repetía. Pedro respondía con una sonrisa tímida, escondiendo las lágrimas detrás del esfuerzo. Ese conflicto marcó el primer duelo entre deber y vocación, una batalla que lo acompañaría toda su existencia. A los 20 años, la familia se estableció en la Ciudad de México, persiguiendo mejores horizontes. Pedro trabajó como carpintero, oficio
que aprendió con destreza fabricó puertas-mesas y hasta una guitarra que luego llevaría a sus primeras audiciones. Fue rechazado varias veces. Su acento norteño y su falta de estudios musicales eran motivo de burla en un mundo de tenores formales. Pero cada no lo endureció sin convertirlo en piedra. Cantaba en cafés, en radios pequeñas, en cines de barrio, convencido de que un día el país lo escucharía. Su infancia no fue preludio de grandeza, sino el horno donde el dolor y la perseverancia se fundieron. La pobreza le enseñó ritmo, la pérdida le enseñó tono y el trabajo le enseñó compás. Aquellos años de hambre y esperanza moldearon la voz que más tarde haría llorar a millones. Pedro Infante no surgió de un estudio de grabación, nació del polvo de los caminos del esfuerzo de su madre, del silencio de un padre exigente y del eco de un niño que sin saberlo ya estaba cantando para la eternidad. Cuando la pobreza amenazaba con robarle incluso el sueño, Pedro no se rindió al silencio. La música comenzó a susurrarle como una promesa. Un muchacho de manos callosas y corazón obstinado encontró en la guitarra una patria más fiel que la tierra misma. Lo que no sabía era que aquel sueño tan luminoso como peligroso exigiría de él no solo talento, sino la misma hambre y resistencia que ya habían marcado su infancia. A los 20 años llegó a la Ciudad de México con una maleta, una guitarra y una fe que apenas cabía en su pecho. Dormía en pensiones baratas y trabajaba como carpintero durante el día, mientras de noche se presentaba en cantinas y estaciones de radio buscando una oportunidad. La capital no era amable con los provincianos. Lo miraban con recelo, su acento norteño y su sonrisa franca parecían demasiado humildes para el mundo elegante de la música popular. Pero Pedro no vino a pedir permiso, venía a quedarse. Sus primeros intentos fueron duros. En 1938 cantó en la XE por unos pocos pesos. En 1939 debutó en el Teatro Colonial sin imaginar que aquella voz, aún sin pulir, haría historia. En esos años conoció al maestro Abel Domínguez, quien le ayudó a perfeccionar su técnica y lo presentó a orquestas locales. En 1940 la suerte empezó a girar. El director Ismael Rodríguez lo escuchó cantar y vio en él algo que México aún no había descubierto, una mezcla de ternura y bravura, de vulnerabilidad y fuego. Los papeles pequeños se convirtieron en destellos de destino. En Escándalo de Estrellas 1944 y Cuando lloran los valientes 1945, Pedro apareció apenas unos minutos, pero su presencia tenía el peso de un protagonista. Cada nota que salía de su garganta parecía contener un país entero. Pronto las casas de producción comenzaron a disputarlo. Su primera gran oportunidad llegó con Nosotros los Pobres 1948, la película que transformó al joven carpintero en el rostro de un pueblo entero. Pero la fama, incluso cuando llega envuelta en aplausos, siempre cobra su precio. Los críticos comenzaron a dudar de su talento, acusándolo de repetir fórmulas, de ser demasiado popular para ser artista serio. Los mismos estudios que lo habían convertido en ídolo lo querían encasillar en el papel de pobre, noble y valiente. Pedro, sin embargo, era más que un personaje. Era un hombre que entendía la miseria porque la había vivido. Su arte no venía del guión, sino de la memoria. En cada rodaje dejaba pedazos de sí mismo. En cada canción se desangraba un poco más. Trabajaba jornadas interminables. Dormía apenas 3 horas por noche. Grababa discos, filmaba películas y aún así encontraba tiempo para pilotar su avión, ese otro refugio donde podía volar lejos del ruido y ser solo Pedro. Aún no lo sabían los estudios, ni los directores, ni siquiera él mismo, pero aquel joven con voz de acero templado en la pobreza estaba forjando una leyenda que sobreviviría a su cuerpo. El niño de Guamúchil había llegado a la cima, y sin embargo, como todas las estrellas que brillan demasiado pronto, el destino ya había empezado a escribir su caída.
Pedro Infante entró a los años 40 no como el favorito de la industria, sino como su forastero silencioso. Un joven del norte con acento áspero y modales sencillos en un mundo dominado por el glamour y la voz impostada. Pero la pantalla pronto reveló lo que los críticos no supieron ver. En cada gesto había verdad. En cada palabra, una herida. No era solo un galán que cantaba rancheras, era un hombre que hacía temblar el alma mientras sonreía. Su presencia no se fingía, se sentía. El público lo descubrió y el país entero lo abrazó. Nosotros los pobres 1948 cambió la historia del cine mexicano. La película rompió récords, superó los 5 millones de espectadores y su personaje Pepe el Toro se convirtió en mito. Al lado de Blanca Estela Pavón, su voz resonó como un himno del pueblo. Pero el éxito no fue un regalo, fue una guerra. Filmaba sin descanso, grababa discos por la noche y volaba aviones al amanecer. Las jornadas lo desangraban y aún así seguía. Decía que el cansancio se cura con aplausos. La fama creció tan rápido que empezó a dolerle. En 1951 rodó hasta 9 películas en un solo año. Era la máquina perfecta del cine de oro, el rostro más rentable de México, pero también el hombre más solo del país. Los estudios lo querían dócil, repetible, una fórmula infalible. Los críticos lo acusaban de sentimental, los empresarios lo explotaban y los fans lo adoraban como si fuera un santo. Pedro en silencio resistía, aunque sabía que el precio de la idolatría era la fatiga del alma. En Tizoc, 1957, su último gran papel, entregó algo más que actuación, ofreció su verdad. El indígena enamorado que muere incomprendido era también el mismo atrapado entre dos mundos, entre el mito y el hombre real. La interpretación le valió el Oso de Plata en Berlín, pero para entonces el cuerpo ya le pedía descanso. Sufría jaquecas, insomnio y un cansancio que ni los aplausos podían curar. Sin embargo, jamás se quejaba. Detrás del brillo escondía un dolor físico que solo sus más cercanos conocían. Su pasión por la aviación, que al principio fue escape, comenzó a parecer un presagio. Tenía licencia de piloto y acumulaba más de 2.500 horas de vuelo. Era meticuloso, disciplinado, pero también temerario. Decía que el cielo lo hacía sentir libre. Allí encontraba la calma que la tierra le negaba. Sin saberlo, cada despegue era un ensayo del destino. La gloria de Pedro Infante nunca fue suave. Cada éxito le arrancó un pedazo de vida. Cada ovación escondía noches de soledad y un cuerpo agotado. El mundo veía al ídolo invencible, pero detrás del telón estaba el hombre que sangraba en silencio, el que cargaba las heridas de su propio mito. Y justo cuando alcanzó su punto más alto, el destino implacable, como siempre, ya afilaba las alas de su tragedia. Pedro Infante fue descrito toda su vida como el hombre que lo tenía todo: la fama, la voz, la sonrisa. Pero detrás del ídolo había un corazón que amaba con una intensidad que el mundo nunca entendió. Su vida sentimental no fue el carrusel dorado que imaginaban las revistas, sino un camino lleno de ternura, escándalo y heridas que marcaron para siempre al hombre detrás del mito. El amor fue su combustible y también su castigo. Su primer gran historia comenzó con María Luisa León, una mujer 11 años mayor que él. Cuando se conocieron en 1939, Pedro era apenas un joven que cantaba en estaciones de radio, y ella una mujer de carácter fuerte, culta y generosa, que creyó en su talento cuando nadie lo hacía. Se casaron ese mismo año, y María Luisa se convirtió en su refugio, su representante, su protectora. Fue ella quien lo impulsó a tocar las puertas de la XW, quien lo vistió, lo aconsejó, quien le enseñó que el arte también se defiende con inteligencia. Pero el amor que nace de la admiración a veces se agota en la distancia. Cuando Pedro empezó a volar alto,
las giras, las películas y la vorágine de la fama fueron apagando la calma del hogar. En 1948, el matrimonio ya estaba herido. Pedro era ahora el hombre más querido de México y la tentación lo rodeaba como un perfume inevitable. En los sets de filmación se cruzó con mujeres que lo admiraban, actrices que se enamoraban de su galantería, su voz, su mirada. Pero ninguna cambió su vida tanto como Irma Dorantes, una joven actriz y cantante que apenas comenzaba su carrera. Se conocieron en 1949, durante el rodaje de Los Tres Huastecos, y lo que comenzó como una amistad se transformó en un amor apasionado y prohibido. Irma tenía apenas 16 años, Pedro 32 y un matrimonio aún vigente. Su relación fue el secreto peor guardado del cine mexicano. Los periodistas los perseguían, los moralistas los condenaban y las cámaras los inmortalizaban incluso cuando trataban de ocultarse. A pesar de todo, Pedro e Irma se amaron con una honestidad desarmante. En 1953 viajaron a Mérida y se casaron en una ceremonia civil que luego sería declarada nula por la ley. La prensa lo llamó el escándalo del siglo. La anulación del matrimonio llegó el 9 de abril de 1957, apenas 6 días antes de que Pedro muriera. Como si el destino se burlara de ellos, la justicia terrenal los separó justo cuando el cielo se preparaba para hacerlo eterno. De esa unión nació Irma Infante, su única hija con Dorantes. Pedro soñaba con criarla lejos de los reflectores en una casa pequeña con jardín y guitarras colgadas en las paredes. Pero el tiempo no le alcanzó. Los días se le iban entre filmaciones, grabaciones y vuelos. Cada vez que podía, volaba él mismo a Mérida o Guadalajara, solo para verla dormir unas horas. Decía que el sonido de su respiración era la única melodía que no podía cantar. A la par de ese amor desbordado, existían heridas silenciosas. Años antes, con Lupita Torrentera, actriz y madre de sus hijos, Pedro Jr., Graciela Margarita y Guadalupe, también había conocido el vértigo del amor y el filo de la pérdida. Su hija Graciela Margarita murió siendo apenas una bebé víctima de poliomielitis. Aquella tragedia lo quebró por dentro. Sus amigos contaban que durante semanas no habló, no cantó, no voló. Solo bebía café y miraba al horizonte desde la ventana del estudio. Nunca volvió a ser el mismo, diría años más tarde uno de sus músicos. La muerte lo perseguía de cerca, como si quisiera recordarle que la vida, por más gloriosa que fuera, tenía un costo. En 1949, sobrevivió a un accidente aéreo en Michoacán. El impacto fue tan brutal que tuvieron que colocarle una placa de platino en el cráneo. A partir de entonces, los dolores de cabeza fueron constantes. Cada vez que se subía a un avión, los médicos le advertían del peligro, pero él sonreía y decía: «Si me toca, me toca». No era desafío, era resignación. Una especie de pacto con el destino. Los rumores lo seguían incluso en el amor. Se decía que tenía romances con sus coprotagonistas, que conquistaba a todas las mujeres que cantaban a su lado. Pero Pedro no era un mujeriego vacío. Era un hombre que no sabía estar solo. Buscaba en el amor la ternura que la vida le había negado. Cuando no volaba ni filmaba, escribía cartas. En una de ellas, dirigida a Irma, escribió: «Si mañana no regreso, no llores por mí. Mi alma se quedará donde suene mi canción». En su última etapa, la tensión entre su corazón y su conciencia se volvió insoportable. Amaba a Irma, pero no podía olvidar a María Luisa, la mujer que lo había ayudado a nacer como artista. Su vida era una lucha constante entre la lealtad y el deseo, entre el deber y el instinto. A veces parecía tenerlo todo: el éxito, la fortuna, la admiración de millones. Pero por dentro, su corazón estaba dividido. Dormía poco, bebía café negro para mantenerse despierto y usaba las madrugadas para escribir canciones que nunca publicó. El amor lo acompañó hasta el final, pero también fue la raíz de su condena.
En la mañana del 15 de abril de 1957, antes de abordar el vuelo que le costaría la vida, le escribió una carta a Irma Dorantes, donde le decía: «No te preocupes, mi amor, volaré bajito». Minutos después el avión despegó y cayó sobre Mérida. El fuego lo devoró todo menos su leyenda. La muerte de Pedro Infante no solo rompió el corazón de Irma, sino el de todo un país. Cientos de miles de personas asistieron a su funeral. Los periódicos calcularon más de 300.000 asistentes en su recorrido fúnebre. México entero se detuvo. Los cines cerraron, las emisoras repitieron sus canciones y las madres lloraban como si hubieran perdido a un hijo. Irma Dorantes, vestida de luto, sostuvo su fotografía y susurró: «No se fue solo, voló más alto». El amor en la vida de Pedro Infante fue una llama constante, lo iluminó, lo destruyó y finalmente lo elevó. No fue un amante perfecto ni un santo, pero amó con una pureza que pocos se atreven a sentir. Sus romances dejaron cicatrices, pero también lecciones. De cada pérdida nació una canción, y de cada canción un pedazo de eternidad. En su corazón convivían todas sus mujeres, pero en su alma solo una permaneció hasta el final: la música. Esa fue su amante más fiel, la única que nunca lo traicionó. La vida nunca fue suave con Pedro Infante, y tampoco lo sería en su madurez. Esta vez, la crueldad del destino no llegó como un golpe repentino, sino como una lenta erosión de su cuerpo y de su espíritu. Los años de trabajo sin descanso, las desveladas interminables, los vuelos, las películas y las giras comenzaron a cobrarle factura. Su voz, tan clara como el cristal, empezó a dolerle al cantar. Los dolores de cabeza, herencia de aquel accidente aéreo de 1949, lo acompañaban como una sombra persistente. A veces el mareo lo obligaba a detener una grabación, pero él se negaba a mostrarse débil. «La gente necesita verme fuerte», decía, y seguía aun cuando el cuerpo pedía descanso. En el set, el público veía al ídolo invencible, al hombre que cantaba con una sonrisa que parecía no quebrarse jamás. Pero fuera de cámara, Pedro se transformaba en un hombre cansado, con los ojos hundidos y el corazón dividido entre la fama y la soledad. Su médico personal, el Dr. González Vázquez, le advirtió en 1956 que debía reducir los vuelos, dormir más y alejarse de la fatiga que lo estaba consumiendo. Pedro escuchó, pero no obedeció. «Si descanso me muero», respondió una vez entre risas. Era su manera de disfrazar el miedo. Los años también le trajeron pérdidas. Amigos que fueron familia en los inicios de su carrera comenzaron a desaparecer, víctimas del alcohol, de la depresión o del olvido. Su compañero de tantas películas, Jorge Negrete, murió en 1953. Pedro lloró su muerte en silencio, aunque muchos los creían rivales. En el funeral se acercó al féretro y dijo: «Se fue un grande, y con él una parte del cine mexicano». Aquella pérdida lo marcó profundamente. Desde entonces, la idea de la muerte empezó a rondarlo con más fuerza. Grabó entonces 100 años te he de querer y otras canciones que, sin saberlo, serían su despedida disfrazada de bolero. Pero la tragedia no lo detuvo, la transformó. A medida que su salud se debilitaba, su corazón se hizo más generoso. En secreto comenzó a visitar hospitales infantiles en la Ciudad de México. Llevaba juguetes, guitarras pequeñas y cantaba para los niños enfermos, sin cámaras, sin aplausos, sin prensa. También enviaba dinero a familias pobres de Guamúchil, su tierra natal. Cada Navidad mandaba camiones con cobijas y alimentos bajo un nombre falso, porque decía: la caridad que se presume deja de ser buena. Muchos de esos actos quedaron en el anonimato, pero fueron sus verdaderos monumentos. Su relación con Irma Dorantes y su hija fue su último refugio emocional. En los últimos meses, Pedro se refugiaba en su casa de Mérida, donde disfrutaba de pequeñas cosas: cuidar el jardín, jugar con la niña, mirar el cielo desde la pista de aviación.
Allá arriba no hay críticas ni titulares, solo silencio, decía. Pero incluso en esos momentos de calma, el cansancio y los dolores regresaban como recordatorios crueles de su fragilidad. Las noches eran largas, la fiebre a veces lo despertaba y la placa de metal en su cráneo lo hacía sufrir cuando el clima cambiaba. Aún así no se quejaba, sonreía y planeaba su próximo vuelo. Esa mezcla de ternura y temeridad definía su última etapa. Quienes lo conocieron en esos años recuerdan su mirada distinta, un brillo melancólico como de quien ya ha hecho las paces con el destino. Había dejado atrás los rencores, los celos, los rumores. Solo le quedaban el amor por su hija, su avión, y la promesa de seguir cantando hasta el final. En sus últimos días grabó las canciones Amorcito Corazón y Mi Cariñito, y muchos afirman que durante las sesiones se quebró al final de cada toma. Su voz tan cálida como el sol de Sinaloa escondía el dolor de un cuerpo exhausto y un alma que ya intuía su despedida. El 15 de abril de 1957 al amanecer, cuando se preparaba para pilotar el avión de carga que nunca llegaría a destino, Pedro se despidió de sus amigos con una frase que parecía un adiós. «Cuídense mucho, mis valientes. Yo los alcanzo en el cielo». Después de su muerte, el país lloró como si hubiera perdido a un hermano. Pero en medio del duelo, algo extraordinario ocurrió. El pueblo no lo dejó morir del todo. Sus discos siguieron sonando, sus películas llenaban los cines, y las generaciones que no lo conocieron aprendieron a amarlo como si todavía estuviera vivo. Su legado se convirtió en refugio para millones. Pedro Infante no solo fue un ídolo, fue un hombre que aprendió a convertir el dolor en compasión. Las cicatrices de su cuerpo se transformaron en actos de bondad, los golpes del destino en canciones inmortales. La muerte lo alcanzó, sí, pero no logró vencerlo, porque quienes viven para dar nunca mueren del todo. Y en cada voz que hoy canta sus rancheras, en cada lágrima que cae al escucharlo, sigue respirando el hombre que alguna vez juró volar bajito y terminó volando para siempre. El cuerpo, como el corazón, tiene límites. Y para Pedro Infante, cada canción, cada película y cada aplauso habían ido tallando esos límites más hondo, hasta que el dolor físico y el agotamiento se convirtieron en sus compañeros más fieles. El público lo veía invencible, pero tras el telón vivía un hombre que apenas dormía, que cargaba dolores en el pecho y jaquecas, que no cesaban desde aquel accidente de avión que casi le arrebató la vida en 1949. Su cuerpo era una constelación de cicatrices, una placa de platino sostenía su cráneo, y su espalda resentía el peso de años sin descanso. México lo adoraba, pero la fama, como el fuego, quema incluso a quien le da calor. En los últimos meses de su vida, Pedro parecía diferente. Quienes lo conocieron entonces hablaban de una calma extraña, de una sonrisa más lenta, de una mirada que miraba más allá del horizonte. A veces en las madrugadas, mientras grababa en los estudios Peerless, hablaba del cansancio. Decía que los aplausos no podían curar el ruido en su cabeza, ni las pesadillas que lo despertaban cada noche. Algunos pensaban que era solo agotamiento, pero otros intuían que era algo más, una premonición. Pedro ya no temía a la muerte. La había visto de cerca demasiadas veces como para temerle. La trataba con familiaridad, casi con respeto. Aquel 15 de abril de 1957 amaneció tibio en Mérida. El cielo estaba despejado y el aire olía a combustible y mango maduro. Pedro había dormido poco. Había llegado la noche anterior desde la Ciudad de México para transportar piezas mecánicas en su avión Consolidated C-87 Liberator, una versión modificada del bombardero B-24 que él mismo pilotaba. El aparato de matrícula XA-Kun era imponente y ruidoso, pero para Pedro volar era más que un pasatiempo, era su otra forma de libertad.
Había acumulado más de 2.500 horas de vuelo y era considerado un piloto experimentado. Sin embargo, esa mañana algo se sentía fuera de lugar. Antes del despegue, revisó personalmente cada motor. Saludó a la tripulación, abrazó a su mecánico y firmó el registro de vuelo con letra temblorosa. Algunos testigos recordaron que bromeó: «Hoy volaré bajito, no se preocupen». Nadie imaginó que serían sus últimas palabras. A las 7:40 de la mañana, el avión despegó desde el aeropuerto de Mérida rumbo a la Ciudad de México. Apenas había ganado altura cuando el motor izquierdo falló. Un rugido extraño, una vibración violenta y luego silencio. En cuestión de segundos, el avión comenzó a inclinarse. Los habitantes de la calle 54 vieron cómo la nave descendía con una estela de humo negro. Impactó contra una casa y explotó en una bola de fuego. La explosión fue tan intensa que se escuchó a más de 3 kilómetros. Las llamas consumieron la aeronave y 3 viviendas cercanas. Pedro Infante murió al instante. Tenía solo 39 años. Su cuerpo fue identificado por una pulsera de plata con su nombre grabado y por un reloj que aún marcaba la hora exacta del impacto. Aquella imagen, la del ídolo reducido a cenizas, fue un golpe que México jamás olvidaría. La noticia se propagó con la velocidad de una plegaria desesperada. Las radios interrumpieron la programación para anunciarlo. Las fábricas detuvieron sus máquinas. Las iglesias repicaron las campanas. El país entero entró en silencio. En la capital miles salieron a las calles llorando. En Mérida las autoridades recogían los restos entre el humo y el llanto. Uno de los bomberos que estuvo presente declaró más tarde: «No parecía un accidente, parecía que el cielo se lo había llevado con prisa». El cuerpo fue trasladado en avión a la Ciudad de México y el 16 de abril de 1957, el féretro de Pedro Infante recorrió las avenidas ante más de 300.000 personas. El país entero de norte a sur lloró al hombre que había convertido la pobreza en arte y la música en consuelo. Mujeres desmayadas, soldados formados en honor, niños cargando flores improvisadas. Fue un duelo nacional que unió a México bajo una sola voz. Ningún presidente, ningún héroe había recibido una despedida así. Pero la muerte de Pedro no solo dejó un vacío, dejó una herida abierta y con ella una serie de preguntas que nunca se cerrarían del todo. Muchos se negaron a creerlo. Pedro no está muerto, decían los viejos en los pueblos. Surgieron rumores, testimonios, hasta leyendas urbanas. Algunos afirmaban haberlo visto años después en Sinaloa, en Veracruz, en Centroamérica. Otros juraban que un hombre idéntico a él, apodado Pedro Antonio, había vivido oculto durante décadas. Las teorías se multiplicaron como una forma de no aceptar la pérdida. Porque para México, aceptar su muerte era como aceptar el fin de una época, el cierre del siglo dorado de su música. Irma Dorantes, devastada, fue internada por crisis nerviosa. Acababa de recibir la noticia de que su matrimonio había sido anulado y ahora la vida le arrancaba al hombre que amaba. Dicen que cuando vio el féretro, tocó el cristal con los dedos temblorosos y susurró: «No te fuiste, mi vida, solo te adelantaste». María Luisa León, su primera esposa, asistió al funeral vestida de negro, digna y silenciosa. Ninguna de las dos volvió a ser la misma. La prensa implacable convirtió el duelo en espectáculo y las imágenes del entierro dieron la vuelta al mundo, el rostro de un país arrodillado ante su propio dolor. Los homenajes no cesaron. En los cines se proyectaron maratones de sus películas. Nosotros los pobres, ustedes los ricos, Tizoc. En las plazas los mariachis cantaban sus rancheras como si fueran oraciones. Su voz seguía sonando en las radios como si se negara a apagarse. Para muchos no había muerto, solo había cambiado de escenario.
En los meses siguientes, su tumba en el Panteón Jardín se convirtió en un santuario. La gente dejaba flores, guitarras, retratos y cartas. Algunos rezaban, otros pedían milagros. Se decía que escuchar una canción suya en la madrugada traía buena suerte, como si su espíritu siguiera cuidando a su pueblo desde el cielo. Con el paso de los años, la figura de Pedro Infante trascendió el tiempo. Su tragedia se convirtió en mito y su muerte en símbolo. Fue el mártir de la canción mexicana, el hombre que vivió rápido, amó con fuerza y murió joven, dejando tras de sí una leyenda imposible de igualar. Artistas, poetas y escritores lo compararon con James Dean, con Gardel, con Elvis. Pero Pedro no necesitó comparaciones. Era un universo propio, una voz que aún respira en los altavoces del presente. En 1957, el Estado mexicano decretó luto nacional. En 1992, la UNESCO reconoció su contribución cultural. Y en 2017, al cumplirse 60 años de su muerte, millones siguieron recordándolo con lágrimas y canciones. A veces las estrellas no se apagan, solo cambian de cielo. Pedro Infante sigue brillando en el de México, en cada mariachi que entona, amorcito corazón en cada obrero, que canta en la faena, en cada madre que arrulla a su hijo con 100 años. Su muerte fue trágica, sí, pero su vida fue una sinfonía de humanidad. En su humildad vivía la grandeza de un pueblo y en su tragedia la eternidad de su arte. Y sin embargo, detrás de toda gloria hay un costo. Pedro pagó el suyo con el cuerpo, con el alma y con el último vuelo que lo llevó al cielo de verdad. La fama le dio alas, pero también la condena de no poder descansar. Lo inmortalizó, pero al precio de la paz. Quizá en lo alto de aquel amanecer de abril, cuando el avión comenzó a caer, Pedro alcanzó finalmente aquello que siempre buscó: silencio, altura y libertad. El fuego que consumió su cuerpo no destruyó su esencia, la multiplicó. Cada vez que su voz suena en una radio antigua o su rostro aparece en una película restaurada, es como si regresara para recordarnos que la muerte no es el fin de quien vivió con amor. En un país que aún canta sus canciones y llora su partida, Pedro Infante no está muerto. Simplemente sigue volando bajito,